Hola niños de grado quinto, bienvenidos a nuestra clase de Ciencias Sociales. Para el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de independencia en Colombia, el cual duró bastantes años. Es decir, que este proceso no se dio de un día para otro. Por eso debemos centrarnos un poco en el contexto de nuestro territorio y de lo que estaba pasando en otros territorios. Recordemos que en este momento ya se empiezan a dar revoluciones en diferentes países y además se dan movimientos en los cuales empieza a cambiar el pensamiento de la población. Movimientos como la Ilustración, la industrialización, la Revolución Francesa. Recordemos también que ese personaje, Antonio Nariño, llega a nuestro territorio a hablar sobre los derechos, a decir que todas las personas somos iguales, que tenemos una libertad y que todos podemos vivir en fraternidad. Lo que quiere decir que se empieza a cambiar ese pensamiento que se tenía frente a la monarquía española y a esa fidelidad que se le tenía al rey. Por eso, niños, el día de hoy debemos estudiar muy bien ese contexto que se presentaba tanto en el territorio español como aquí en la Nueva Granada. Para ello, vamos a hablar sobre la crisis del gobierno español. El emperador Napoleón Bonaparte quiere invadir a España. Esto sucede en el año de 1808. Él quiere adueñarse de los territorios españoles, por lo que España tiene que centrarse en este momento en esa guerra en contra de Napoleón Bonaparte, descuidando sus colonias y descuidando el territorio de la Nueva Granada. Para nosotros eso fue una gran oportunidad de lograr esa independencia o de buscar esa independencia, ya que los españoles estaban centrados en no dejarse invadir por los franceses. Así que se da una crisis en el gobierno español. Napoleón invade a España, encarcela a su rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII, lo que produce una crisis en el gobierno y una inestabilidad. Allí la población no sabe qué hacer en el momento de ver a su rey encarcelado. Así que se empiezan a generar unos conflictos y una defensa en contra de ese nuevo reinado de Napoleón. La gente no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Los ejércitos luchan en contra de los ejércitos de Napoleón. Así que se da una crisis total. Mientras tanto, se empiezan a formar unas juntas en España en contra de ese nuevo reinado de los Bonaparte. Aquí en nuestro territorio también se empiezan a dar esas juntas. Así que la población empieza a pensar a quién se le debe obedecer, si a las juntas que se formaron en España, a las juntas que se formaron aquí en el territorio de la Nueva Granada, o si todavía se le debe dar fidelidad al rey o no, lo que causa una inestabilidad en todo el gobierno español. Y igualmente aquí en el gobierno que está establecido en la Nueva Granada. Especialmente los criollos son los más interesados de que se les reconozca y ellos son los que empiezan a formar esas juntas en este territorio. Camilo Torres, que era un criollo nacido en Popayán que vivía en Santa Fe, se empieza a interesar por estos acontecimientos. Así que él propone que se unan con la junta que se formó en Quito. Y así todas las juntas se empiecen a unir para buscar ese reconocimiento hacia la población, especialmente hacia ellos, los criollos, donde se les reconozca y se les den los derechos y participación en el gobierno.
Recordemos que también la población está muy cansada de los altos impuestos que les había colocado la corona española. Entonces, todo esto se unió. Los intereses de los criollos, la población cansada de los impuestos, la crisis del gobierno español. Todo esto se unió para buscar por primera vez esa independencia. Así que el Cabildo en Santa Fe le pide a Camilo Torres que redacte un documento donde se pida que los criollos deben participar en el gobierno español, que se les tiene que mirar iguales, ya que ellos son hijos de españoles y que por lo tanto tienen esos derechos. Este documento se hace en 1809 y es llamado el Memorial de Agravios. En este documento se establece que los criollos tienen que tener los mismos derechos y que tienen que tener esa participación igual que los españoles. Entonces, debido a esa crisis política que se ve en el territorio, se empiezan a formar diferentes juntas en los territorios. Así, podemos decir que el año de 1810 es el año de la Revolución. Se empiezan a establecer juntas en Valledupar, Cartagena, Cali, Pamplona, El Socorro, Santa Fe, etc. Entonces, algunos líderes que quieren independizarse y hacer parte del gobierno empiezan a hacer un plan para lograr esa independencia, especialmente, vuelvo y les repito, los criollos, ya que ellos quieren participar en ese gobierno. Así que idean un plan, especialmente Francisco José de Caldas y Antonio Morales, se les ocurre hacer un plan. Aprovechando que era viernes, el 20 de julio de 1810, hacen un plan para darle la bienvenida a Antonio Villavicencio, el cual venía de la Junta de Quito. Así que idean el plan de pedirle a José González Llorente un florero para la supuesta bienvenida. Ellos sabían que José González Llorente se iba a negar a prestarles el florero. En ese momento iban a aprovechar para pedir cabildo abierto y pedir la independencia. Recordemos que en este momento aún se le da fidelidad al rey, pero lo que quieren hacer es que ya no haya un gobierno español en nuestro territorio, sino que los criollos sean los que participen en ese gobierno. Así que se da esa trifulca o esa protesta el viernes 20 de julio de 1810, aprovechando que es día de mercado. La gente se reúne y empieza a protestar, a pedir que se les reconozcan los derechos, a pedir que se les bajen los impuestos, a pedir esa igualdad que tienen por ser hijos también de españoles. Así que el 20 de julio de 1810 es firmada el acta donde nuestro territorio se declara independiente. Y así todas las provincias empiezan a declarar su independencia. Cartagena declara su independencia en 1811. Cundinamarca, Antioquia y Tunja se declaran independientes de España en 1813. La Junta Suprema de Gobierno expulsa al régimen español, expulsa al virrey que estaba en el territorio. Allí, por fin, nosotros nos adueñamos nuevamente de nuestro territorio. Este proceso dura entre 1810 y 1816 en Santa Fe. Allí son expulsados los españoles y se forma esta Junta Suprema de Gobierno, liderada por Camilo Torres. Pero se empiezan a dar una serie de discusiones y de diferencias.
Estas discusiones y estas diferencias arrancan desde el año de 1811, ya que este líder, Camilo Torres, plantea que cada junta o cada provincia debe ser independiente, es decir, que cada provincia debe tener su gobierno. Este movimiento se llama federalista. El pensamiento federalista que impone Camilo Torres es que cada provincia puede gobernarse como quiera, ser independiente. Valledupar sería una provincia independiente, igual que Cartagena, Cali, Pamplona, El Socorro, Santa Fe, Cundinamarca. Ese es el pensamiento federalista. Mientras que Antonio Nariño no piensa así. Él piensa que el gobierno debe ser un gobierno centralista, es decir, que todas las provincias se deben unir y que deben ser regidas por un solo gobierno. Así que empieza a darse una enfrentación de las personas que estaban a favor del centralismo y las otras que estaban a favor del federalismo. No se colocaban de acuerdo en cómo se iba a formar ese nuevo gobierno. Algunos pensaban que era mejor el centralismo, donde iban a tener un solo gobierno en todo el territorio. Otros pensaban que al contrario, cada provincia tenía que ser independiente y cada una tendría su gobierno. Mientras tanto, Fernando VII logra nuevamente en España recobrar el territorio y expulsar a los ejércitos de Napoleón. Así que expulsa de España a estos ejércitos en 1814. Así que se da un nuevo plan de reconquista española sobre el territorio de la Nueva Granada. Mientras tanto, federalistas y centralistas siguen peleando para ver cómo va a ser ese nuevo gobierno. Así que esto es aprovechado por los españoles para reconquistar nuevamente el territorio. Este periodo de la historia, muchos historiadores lo llaman la patria boba, porque mientras centralistas y federalistas estaban en esa disputa, pues llegaron nuevamente los españoles y se adueñaron del territorio. Pero podemos pensar que era muy difícil de pronto para ellos saber cómo gobernar, ya que nunca había sucedido, nunca había pasado en el territorio que la población de este fuera la que gobernara. Así que digamos que su inexperiencia hizo que nuevamente los españoles llegaran a reconquistar. Así que Fernando VII le da las órdenes a Pablo Morillo para que nuevamente llegue a nuestro territorio y se tome ese territorio, supuestamente de una forma pacífica, pero eso no es así. Pablo Morillo, llamado el pacificador, en 1815 decide llegar a nuestro territorio. Llega primero a Cartagena. Allí conquista este territorio nuevamente. Se llama el régimen del terror, porque él llegó con todas sus fuerzas y sus ejércitos a tomarse este territorio. En 1816 llega a Santa Fe y allí se toma nuevamente Santa Fe. Se llama el régimen del terror porque llega a ejecutar a aquellos líderes, aquellas personas que iniciaron esa revolución o que pidieron esa independencia. Entonces, estos líderes son perseguidos, encarcelados y también son ejecutados. Dentro de estos líderes que son ejecutados por Pablo Morillo están Antonio Villavicencio. Se le es acusado de iniciar esa revuelta que se dio el 20 de julio de 1810. José María Carbonell, un gran líder, el cual va de territorio en territorio convenciendo a la gente de que tiene derechos, de que tiene libertades, de que no tiene por qué seguir al rey.
así que se le acusa de traición y también es ejecutado. Camilo Torres es perseguido. Su familia también es perseguida. Lo arrestan y también es ejecutado. Las partes de su cuerpo son exhibidas para que la gente no se atreva nuevamente a pedir la libertad o la independencia. Francisco José de Caldas, un gran sabio, científico, que aportó mucho en nuestro territorio, el conocimiento de nuestra flora colombiana. También fue ejecutado por hacer esos estudios y también por estar dentro de este grupo de líderes para pedir la independencia. También aquí es ejecutada Policarpa Salabarrieta, esa mujer heroína que se mezcló dentro de los ejércitos de Pablo Morillo como espía para saber cuáles eran sus planes. Fue perseguida y al encontrarla también fue ejecutada. Bueno, niños, y hasta aquí llegamos a concluir nuestra primera participación en esa independencia. Recordemos que nuestro grito de independencia fue el 20 de julio de 1810. Es la primera vez donde por fin la población decide independizarse de los españoles, pedir sus derechos. Y aunque digamos que por inexperiencia volvieron a reconquistarnos, sí quedó en el pensamiento de la población que se podía llegar a ser libres. Muchas gracias, niños, y ya saben que nos vemos en nuestra clase virtual.